Mire lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 7 en Dios habla hoy. Antes que cualquier otra cosa, ¿y qué? Y buen juicio. Antes. El tema que se ha venido hablando es de sabiduría. Sabiduría. El tema. El Señor me permite hoy titular esta palabra como buena tierra, buena semilla, da buen fruto. ¿Cierto? Buena tierra, con buena semilla, que va a producir buen fruto. No es de que buena tierra, buena semilla va a producir mal fruto, no. Buena tierra, buena semilla, da buen fruto. Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leer Mateo capítulo 13, del 24 al 30, pero vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera. Vamos a leerlo primero en Reina Valera, Mateo capítulo 13. Acompáñenme ahí al libro de Mateo capítulo 13, versículo 24. Bien. Una de las parábolas que Dios recalca mucho es acerca del sembrador, ¿cierto? Y hoy vamos a leer parte de esas parábolas, de las muchas que él dijo, y dice, y les relató otra parábola, otra, o sea, ya habían pasado otras parábolas, diciendo, ¿qué estaba diciendo? El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Estamos mirando que Jesús habla en parábolas. ¿Por qué hablaría Jesús en parábolas? La respuesta está en Marcos capítulo 4, versículo 33 y 34. ¿Qué dice? Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían. Versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular, o sea, en particular quiere decir que los cogía a ellos por aparte y les enseñaba. Entonces, una de las maneras de que por qué Jesús enseñaba en parábolas es esto, porque era discipular. Por eso es que vemos que muchas congregaciones hoy en día dicen que es que las multitudes, no, la palabra es algo individual. Las multitudes seguían a Jesús, ¿cierto? Pero seguían confundidas porque Dios les hablaba en ¿qué? Parábolas. Y hoy vamos a entender esa parte. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 13. Mateo 15, 13 en Reina Valera. Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial. ¿Qué hablábamos al comienzo cuando dice la palabra de Dios que le relató otra palabra diciendo el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró ¿qué? Buena
semilla. Pero aquí dice que pero él respondió y dijo que toda planta que no plantó mi Padre. Ahí empezamos a ver la clave de por qué Jesús enseñaba por medio de parábolas. Ahora, pase y devuélvase a Mateo capítulo 13, versículo 13 al 17. Por eso les habló por parábolas, porque viendo y oyendo, y versículo siguiente dice, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque, ¿cómo dice? Ahí es la clave, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y tremendo. ¿Sí es porque Jesús enseñaba por parábolas? Entonces, ya empezando a desglosar, ¿si han escuchado esa frase que dice, oiga, páreme bolas? ¿Sí han escuchado eso? Cuando alguien no le pone cuidado a usted y usted de un momento, oiga, venga, páreme bolas, póngame cuidado. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Qué dice ahí? Parábolas. O sea, en pocas palabras, la gente cómo estaba en esa época. ¿Cómo estaba en esa época con el rey? Eran más angustiados por salir del imperio romano, porque Roma en ese momento estaba gobernando a los judíos. Por eso existía el famoso César, ¿sí? Y tenían que darle tributo ¿a quién? ¿Se acuerda que a Jesús le dijeron, es necesario darle al César o al templo de Dios? Y él ¿qué dijo? Denle a César y a Dios. Entonces a él no le paraban bolas. Por eso él hablaba en parábolas. Porque aunque la gente estaba ahí, no estaba ahí. Entonces, ¿cómo estaba su mente? Porque la mente de ese pueblo estaba engrosada y con los oídos oyen pesadamente, o sea, como que no, eso no es para mí. Entonces, viendo que Jesús enseñaba por medio de parábolas, vamos a mirar Mateo capítulo 13, versículo 38. Vamos a empezar a desglosar. Mateo 13, 38. ¿Qué dice? El campo, ¿qué? Es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, ahí empezamos a desglosar qué es lo que Dios quería enseñarnos a través de esa parábola. Entonces, ¿qué es el mundo? Voy a compartirles acá. Mundo, pensamientos y emociones, voluntad y deseos sujetos a una enseñanza. Óigase bien a esto. Pensamientos, sentimientos, emociones y deseos sujetos ¿a qué? A una enseñanza. ¿Qué es sujetos? Que están agarrados, no se pueden soltar, ¿cierto? Sujetos a una enseñanza impartida por un conocimiento. Óigase bien esto, impartida, o sea, adquirieron un conocimiento y por eso quedó esas enseñanzas. Un conocimiento disfrazado de verdad, pero que es una mentira. Eso es mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al planeta Tierra. ¿A qué? Entonces vamos a traducirlo. De tal manera amó Dios a los pensamientos, a las emociones, a la voluntad y a los deseos que estaban sujetos a una enseñanza impartida por un conocimiento que está disfrazado por verdad, pero que a la final es una mentira, que por eso dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda en ese mundo, pensamientos,
sentimientos, emociones, deseos, voluntad. Entonces voy por la primera persona por allí. Sabemos muy bien que Dios colocó un alma, ¿cierto? Un alma. Entonces vamos a conformar el alma por sentimientos, primeros sentimientos. Alguien que sea muy sentimental, que se la pase llorando todo el día. No, mentiras. A ver, por aquí, sentimientos. Irene va a ser los sentimientos. Venga, súbasen acá. Vamos entonces a mirar que esta parte, ¿qué es? ¿Qué es? Mire su alma. Mire su alma. Mire su alma. ¿Cierto? Macha. Las emociones están bien gorditas. ¿Cierto? La voluntad sí está flaca. Rosa Azuero es lo que conocemos alma. 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 Aquí, para que no los cubramos a ellos. Vamos a buscar a alguien de buen cuerpo. Venga, Robinson. Y vamos a buscar a otra persona más. Venga, Regan, venga. Viendo aquí, esto es. Venga, Sebastián, para acá. Párese aquí. ¿Y qué es mundo? Porque estamos hablando de mundo. Esto es el mundo. Esto es el mundo. Esto es el mundo. ¿Esto es el mundo para quién? Para Sebastián. ¿Sí ve todo ese compuesto que hay? ¿Y todo ese compuesto dónde está? Aquí, en lo que hemos visto con el doctor Daniel, con José Miguelito, con Marta Barbosa, ahí. Y sobre todo que llevamos una vida trazada con el pastor Martín a través de la palabra. No con Martín, ni con el pastor. Con el pastor Martín a través de la palabra. Entonces, viendo esto, ya se da cuenta de algo, que dice, el mundo, el campo es el mundo, ¿cierto? Miren el campo, miren el campo. Recuerdan que Dios dijo y puso al hombre, ¿para qué? Para que labrara y guardara el huerto. ¿El huerto qué es? Un campo. O sea, puso a Sebastián con un alma que que es un espíritu. Sebastián es un espíritu. ¿Sebastián qué es? ¿Qué tiene? Pero que vive ¿en dónde? Pero aparte de eso, tiene un mundo. Por eso de tal manera amó Dios el mundo que dio a su único hijo para que esto no se pierda, mas esto tenga vida eterna. Deseos, ¿qué? Emociones, sentimientos y voluntad, para que eso tenga vida eterna. Pero Sebastián está aquí. Y mucha gente se preocupa es por esto. Párate. Mucha gente se preocupa es por esto, pero no está viendo eso. Y este cuerpo dice que tiene muchos miembros. Tiene todo, mire todo eso. Se puede mover, salta, brinca, ¿cierto? Lo viste y todo. Pero oiga, póngale cuidado a esto. Este cuerpo no tiene vida si no hay espíritu, si no hay soplo. Y si no está este soplo, ¿en dónde va a estar el soplo? ¿En el corazón? Sí. Lo que pasa y sucede es que el corazón no es este, porque si no le va a dar un paro cardíaco. Ay, si tiene un soplo en el corazón. No, este espíritu, venga para acá. ¿Sabe qué está haciendo? Venga su manito. Gobernando. Ahí, viene acá.
Gobierna aquí, viene acá, está tocando, cuando usted tiene la palabra de Dios. Está ahí. ¿Para qué? Para que esto no te gobierne. Ahora, la pregunta mía es, si esto te está gobernando, o sea, los deseos, es porque el Espíritu no ha venido a tocar ahí esa parte. ¿Y quién es el que le da permiso para que toque? Dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y el que atiende y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré en él, o sea, llega aquí, ¿cierto? Cenaré. ¿Qué es comer? Pensar. ¿Comer qué es? ¿Esto en dónde está? En la mente. Va a pensar deseos agradables a Dios, voluntad, que va a ser la voluntad de quién, ya de Dios, y que va a ser, los sentimientos van a estar sujetos a la voluntad de Dios y las emociones van a estar calmaditas, ¿cierto? Entonces, viendo ahí, no se me van a sentar, ténganse ahí. ¿Qué es el reino de Dios? Es una manera de pensar sujeta con los pensamientos, emociones, voluntad, deseos a la única verdad, que es la palabra de Dios. La única verdad. O sea, salimos del mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Padre, no solamente oro, sino para que, aunque estén en el mundo, ellos no son. O sea, aunque estén ahí con todo esto, ellos no son de ahí, porque esto ya pagué por esto, ya pagué por todo. ¿Se han leído esa palabra que dice: hasta que todo vuestro ser, espíritu que está por allí, alma que está ahí y cuerpo, sean que guardados irreprensiblemente? ¿Listos? Pueden tomar asiento, gracias. Comprendiendo esa parte, miramos que Jesús tenía una tarea de parte de Dios. ¿Cuántos creen a eso? Jesús tenía una tarea de parte de Dios. Jesús tenía una tarea. La tarea de Jesús y Padre era de ser el sacrificio. Por eso Él enseñaba por medio de parábolas. Pero a sus escogidos, ¿qué hacía Él? Les enseñaba aparte, les enseñaba en privado. Esto era lo que no veían los judíos. Ahora usted y ya lo podemos entender. O sea que tenemos un privilegio muy grande por Dios. Claro, pero al que más se le da, más. Entonces dice la palabra: ya no tenemos excusa. Ay, es que la palabra está tan lejos de mí. Ay, es que la palabra está profundo. ¿Se acuerda que Pablo le dijo que no está tan lejos en el cielo para que diga quién la va a traer? No está en lo más profundo de la tierra para que diga ¿y quién va a ir hasta allá? No, está tan cerca de ti la palabra de Dios que ya usted no tiene excusa para decir: Señor, es que el predicador que usted puso me confundió. Señor, es que yo no quería, pero es que no, ya no hay excusa. Por eso dijo Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro camino. Para que todo esto que vimos aquí relativamente sea irrepresiblemente ¿qué? Guardado, ¿qué tiene que pasar? Tiene que usted estar pasando tiempo en la palabra. De lo contrario, usted va a seguir siendo uno más del mundo. Y el mundo no es el planeta Tierra. Ya sabemos qué es mundo. Entonces, ¿quedó claro cuál es el terreno? ¿Cuál es el campo? Entonces, ¿el campo qué es? El mundo. La buena semilla, ¿qué son? Los hijos de ¿quién? Del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Miremos Juan capítulo 12. Vamos a mirar Juan capítulo 12.
versículo 24 al 33. Juan 12, 24. ¿Estamos ahí? De cierto os digo. ¿Qué dice? Que si el grano no cae en dónde, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? ¿Sí ve la tareita que tenía Jesús? El que tenía que morir. O muere o muere. Vuelva y léalo. Desierto, desierto. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir desierto, desierto? Bueno, yo creo que de pronto y de pronto. ¿Sí? Cuando habla desierto, desierto está diciendo, eso es así. Eso no hay vuelta de hoja. O es o es. Vuelva y léalo. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿cómo queda? Pero si muere, ¿qué dice? A eso vino Jesús. Pero yo quiero que miremos esta ilustración de un video. No tiene audio, no es nada del otro mundo. Vamos a recordar algo que hemos visto en el transcurrir de estas enseñanzas en estos tiempos. ¿Se acuerdan de esto? Eso rojito que está ahí es el famoso hipocampo. Ese hipocampo, ¿de qué estamos hablando? Del campo. Del campo. Ese hipocampo, con el paso del tiempo, con las enseñanzas que se van adquiriendo, con las tradiciones, con muchas cosas, con culturas, eso que está ahí en amarillito, poco a poco va a formar redes. ¿Se acuerdan? Estamos recordando redes cerebrales que van a unir sentimientos, emociones, deseos, voluntad y van a rodear el alma. ¿Se acuerda que lo vimos acá? Van a rodear el alma. Ahí vemos, empieza a formar. Por eso dice la palabra, encamina a tu hijo en su juventud. O sea, dele horma a eso que él ya está empezando a llenar. O sea, ese campo empiece a corregir. Con eso, cuando sea viejo, dice la palabra, no se apartará. O sea, no lo va a avergonzar. Entonces, como vemos ese cerebro, ahí, tú, ¿cierto? Ese cerebro, mire lo que viene a formar. Para muchos electrónicos, esto es una plaqueta, ¿cierto, Johnny? Esto es una plaqueta electrónica. Así es su cerebro. Mírelo. Ese es su cerebro. ¿Sí lo ven? Un chip. Y esto, cuando habla la gente hoy en día que es que el microchip, sí, todo eso es ciencia y va a hacer daño con el paso del tiempo. Pero mucha gente ya tiene el sello de la bestia y piensan lo que piensa quizás el otro. O sea, son mecánicos. ¿Sí ve que hay unos piñones? ¿Sí ve que hay unos piñones? Entonces, hay hombres y mujeres que viven es mecánicamente, no viven la voluntad de Dios. Y por eso es que mecánicamente se cansa las personas, dejan el hogar botado, hay desilusiones. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no han dejado entrar la palabra de verdad. ¡Yuhu! ¿Entendido ahí? Volvamos otra vez a Juan. Pero esta vez yo quiero que lea. No, vamos a leer el 25. Vamos a leer el 25. El que ama su vida, ¿qué dice? Y el que aborrece su vida, ¿en qué? Oiga, habla mundo, la palabra clave. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo. ¿Dónde se ama? ¿Dónde se ama? ¿Dónde se ama? ¿Dónde se odia? ¿Dónde se quiere? Esos son sentimientos.
¿cierto? Deseos, emociones, voluntad, aquí. Dice, en este mundo para vida eterna la guardaré, pero dice, y el que aborrece su vida en este mundo, o sea, el que dice, a mí lo que me interesa es la palabra, váyame como me vaya, así hoy no venda, así mañana me tengan que sacar del local, a mí no me interesa, a mí me interesa la palabra. ¿Eso qué hace? Dice que va a guardar su vida. Por eso es que hoy en día, dice el Salmo 127 dice, por lo demás es que os levantéis y que vayáis tarde y que coma qué. Y que dice la segunda parte, pues sabiendo que a su amado Dios que va a dar. Cuando dice su amado, dice la palabra que el que me ama, entonces ese es su amado. Su amado no es que, ay, porque es que usted tiene ojos claros. Su amado, ay, es que usted es la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque tiene una figura tan bonita, es que ha cuidado tan bonito su cuerpo. No. Amado es aquel que guarda la palabra. Porque escrito está en Juan, el que me ama, mi palabra guardará. Punto. ¿Cierto? Mire lo que sigue diciendo el 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué hace? Wow, mire lo que sigue diciendo el 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Más qué? Entonces el que dijo, es que yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no vengo a cumplir mis deseos. Yo no me voy a dejar guiar por emociones. ¿Cierto? O sea, él dijo, tengo un alma, pero a mí no me gobierna esto. Este es el mundo en el cual viven todos. Pero yo quiero demostrarles que viviendo en este mundo, no soy de este mundo. ¿No lo dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Él lo dijo, estando ahí rodeado por sentimientos, emociones, deseos y voluntad. Él dijo, aquí estoy, pero a mí el que me gobierna es el Espíritu. Y las palabras de mi Padre son las que voy a hacer. ¿Captaron el mensaje? Bueno. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 14. Mire lo que dice Juan 14, versículo 26. Entonces acá vemos algo. Dice que más el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿cierto? En mi nombre. ¿Qué dice? Enseñanza. Enseñanza. ¿Dónde se va a enseñar? En la mente, que está rodeada por sentimientos, emociones, deseos y voluntad, parte del alma, en el hipocampo. ¡Yujú! Entonces dice de cuenta, Jesús venía a cumplir un propósito. ¿Cuál era? Ser el sacrificio. Decir, mire, yo también soy igual que ustedes, tengo un alma y estoy rodeado de todo eso, pero a mí no me gobierna eso y se lo voy a demostrar. ¿Cómo? Porque a mí el que me enseña es el Espíritu Santo. ¿Clave o no clave? ¿Confundidos o plop? Entonces, pase rápidamente a Juan 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿él qué dice? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con este gobierno? ¿Qué va a pasar con el próximo? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Usted no se preocupe. Usted viva el presente, que Dios ya tiene solucionado el futuro. ¿Sí? Es sencillo. Ay, pero es que esta situación está tan tremenda que le van a poner impuesto a la luz, que le van a poner impuesto al agua, que le pongan impuesto a lo que sea. Dele al César y dele a Dios. Sí, hay que luchar para que las cosas fluyan en un país excelente. Pero ¿sabe cuál es la mejor arma? Ore.
por los que están en eminencia para que sean cambiados esos chips y ellos digan, no, si el pueblo tiene la razón. Porque las grandes victorias se obtienen de rodillas, pero no tanto las físicas, las mentales. Cuando usted dice, ningún arma contra nosotros prosperará, y condeno toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, pues esta es nuestra herencia como hijos o siervos del Señor, ya que nuestra justificación viene de Dios, no de los hombres, dice el Señor, y escrito está. Ahí está usted que diciéndole, a mí no me viene a mí a gobernar que las emociones. Ay, uy sí, hay que darle duro a ese malo, porque es muy malo. Vamos a cambiarle el nombre, el apellido por bueno. No. ¿Sí? ¿Captaron? Entonces, tremendo, ¿no? Mirar esa parte. Mire, pase al 25, versículo 25. Mire el 25, Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado, ¿en qué? En alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que ¿qué? Ahí está clave. Creo que esos tiempos son hoy. Ya no nos habla en parábolas. Ya nos dice, o pones atención o pones atención, porque ya no le puedes echar la culpa al otro de tus debilidades. Ay, pero es que yo soy así porque es que mi papá, sí, su papá fue así, es su papá, porque es un mundo distinto al que usted tiene, que sí, está, ¿cómo es que se llama esto? Está ligado espiritualmente, pero eso espiritualmente, para eso Dios nos dejó un espíritu, entonces póngalo a funcionar. ¿Por qué tienes que solamente deleitarte y recrearte en la carne cuando en la carne somos débiles? En la carne somos muy débiles. Y cuando actuamos en la carne, dice la palabra en Romanos, quiero que vayamos allá. Romanos capítulo 8. ¿Dónde es que está? Allá. Romanos 8. Romanos 8. 4. No, Romanos 8:5. Romanos 8:5. Vamos a mirar Romanos 8:5. ¿Qué dice? Así. Porque los que son de la carne piensan, ¿cierto? Pero los que son del espíritu, ¿qué dice? Ahí está la clave. Mire eso. Mire lo que sigue diciendo el versículo 6. ¿Qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Espere, téngalo ahí que esto se puso bueno. Cuando yo me ocupo de la carne, eso que me rodea, sentimientos, emociones y deseo, está desconectado ¿de qué? Del espíritu. ¿Y qué es muerte? Ya lo hemos hablado. Muerte es separación. Muerte es separación. ¿Quiere que le diga algo? Mucha gente está desconectada de Dios y dependen es de el mundo. Dependen es del mundo. Están cortados. ¿Se acuerdan que Jesús lo enseñó? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí. Pero quiere que le diga algo. Dios tiene el poder para, yo lo arranqué, pero Dios tiene el poder otra vez y que quedes otra vez igualito. Eso lo hace la palabra de Dios. Por eso aquí no podemos confiar en hombres. El hombre siempre va a fallar. Yo tengo debilidades y que si yo se las dijera, ustedes dirían, ¿y así predica? Pues quiero decirle que no es mi predicación, es la de Dios. Y Dios se vale de lo vil y de lo menospreciado. Y usted, joven, que nos ve, que estamos aquí,
Usted, jovencita, que dice que usted ya no es una buena para nada, quiero decirle que Dios sí tiene trabajo para usted. Sí tiene trabajo, y no es algo físico. Por cuanto los designios de la carne son que enemistad contra Dios, porque no, óigase bien, dice no se sujetan. O sea, aquel que está viviendo en la carne no puede decirle a su alma, decirle sentimientos, no más. Y hay gente que se la pasa haciendo shows en las congregaciones, o aún en las casas, o aún en las calles. ¡Fuera, demonio! Y eso zapatean, y eso lo hemos hablado aquí. No, mucha gente habla lo que no conoce, sino lo que ha visto hacer de los demás. Eso es una enseñanza. Y recuerdo, voy a recordarles, mundo es pensamientos, emociones, voluntad y deseos sujetos, óigase bien, a una enseñanza impartida por un conocimiento disfrazada de la verdad, pero que es una mentira. Entonces eso de que expulso, que echo y que afuera y que encadeno, eso es una mentira. ¿Sabe por qué es una mentira? Porque ¿dónde Jesús hizo eso? ¿Dónde Jesús lo hizo? Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pero a dónde? Aquí. ¿Se acuerdan que Jesús un día le trajeron un endemoniado? Y dijeron los discípulos, Señor, no pudimos. Y vinieron otros, sí, esos discípulos no, es que usted sí es Superman, usted sí es el tremendo. Yo digo que se lo traemos a usted porque usted como que es hincha del Nacional. ¿Por qué? Porque usted se vuelve hombre verde, así como el hombre increíble, y eso pone todo increíble y expulsa. ¿Cómo es que llama el hombre increíble? Hulk se vuelve un Hulk, por eso dije Nacional, porque es verde. No, mentiras, ni verde, ni azul, ni amarillo, él es del reino, ¿cierto? Él es del reino. Entonces dice la palabra ahí que le trajeron a este muchacho, y él, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, él les dijo, es que ustedes piensan que es que lo van a expulsar, es ahí, no, es aquí, ayuno y oración. ¿Se acuerda que la palabra dice, ese género de demonios solo sale ayuno y oración? Y Jesús lo enseñó, que el verdadero ayuno no es aguantar hambre. El verdadero ayuno es pasar tiempo con la palabra, comiendo, rumiando y dejando de hacer otras cosas que en ese momento no las va a hacer. Ayuno y oración. ¿Cuál será la oración? La palabra no más. No más. O sea, en pocas palabras, deleítese en el Señor y Él concederá las peticiones de su alma, que está conformada por sentimientos, emociones, deseos y voluntad. Entonces ahí es cuando esa alma ya no va a querer lo que Él quiere, sino que quiere. ¿Qué es lo que quiere esa alma? ¿La voluntad de esa persona o la voluntad de Dios? ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Eso está en Corintios. Buena, ¿qué más? Agradable, ¿qué más? Y perfecta. ¿Para quién? ¿Para mí? Es para Dios. Es solo para Él. Entonces, si lo escupen, esa era la voluntad de Dios. No se preocupe. Si lo maltratan, no se preocupe. Eso es agradable a Dios. Si hacen cosas feas con usted, no se preocupe. Eso es agradable a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque póngale cuidado a esto. Mucha gente se la pasa orando y viniendo a las congregaciones. Padre Dios mío, Señor,
que por favor a mi hijo lo reciban, que a mi nuera esto, que a mi suegra la envíe más lejos, que no sé qué, que si sé cuándo, que para allá. Señor, te ruego, te suplico que el sándwich hoy tenga queso, que mañana el jefe me dé un pico y sobre todo me lleve una chocolatina, que el pastor, Señor, lo traigas de Estados Unidos y me traiga lo que yo tanto quiero, ay, unas zapatillas, un Xbox. Mucha gente ora así. Esa es la voluntad del hombre. Y entonces, claro, están congregados y pues como Satanás, dice la palabra, anda. ¿A qué presa qué? Y dice, oh, este está ocupado, pero en las cosas que no le convienen, como es pensar en este mundo. Ese es mi terreno. Entonces, ¿qué hace? Vale, que lo que él hace. Satanás ve una persona así en las congregaciones y dice, ese es mi terreno, ese es un campo abierto. ¿Se acuerdan que un día hablamos aquí campos blancos? ¿Qué son campos blancos? Campos listicos para sembrar. Y dice el enemigo, ve, se la pasa pensando en casa, carro, beca y mujeres. Está solo pensando en la idónea. Ay, este me sirve, entonces sembremos. Viene y siembra la cizaña. Y esa cizaña, ¿quiere que le diga qué puede producir esa cizaña? Puede producir carros, puede producir cargos en las empresas. Esa cizaña, ¿sabe qué puede producir? Cash money, dinero. Esa cizaña también, ¿sabe qué puede producir? Entre comillas, salud, bienestar. Entonces, como es una cizaña, dice la palabra de Dios que el diablo se disfraza de qué. Le metió eso y empieza ese hombre a decir, gloria a Dios, hermanos, aleluya, oré por el carro y se me dio. Alabado sea el Señor, oré por mi idónea y ahí llegó. Bendito y santo es nuestro Padre, porque pacté y llegó el $1.000.000. Y no se da cuenta que tiene cizaña. ¿Sabe por qué? Porque esto siempre será buena tierra y produce para la carne o para el espíritu. Porque eso es tierra. Por eso dice la palabra que salió el trigo, pero también salió ¿qué? La cizaña. ¿Por qué? Porque los hombres dormían. ¿Y por qué dormían? Por estar pensando en las cosas de este mundo. Sentimientos, emociones, deseos y voluntad. ¿Qué estaba pensando Eva? Ahora sí vamos a meternos al fuego. ¿Qué estaba pensando Eva cuando tomó de lo que no tenía que tomar? Y dejó esa semilla ahí, que hoy somos resultado de eso. Pero que Cristo Jesús ya arrancó esa semilla a través de la palabra y vuelve nuevamente su semilla a estar en nuestras mentes. Pero si usted lo cree, y creerlo no es de labios, el fruto se ve y se da es hacia afuera, ¿cierto? No hacia adentro. Y el Señor por eso dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo se conoce? Algo. Si la palabra de verdad está en nuestras mentes, no se preocupe por lo externo. Eso es una añadidura. Y Dios no viene a salvar añadiduras. El Dios Padre, al quien yo le sirvo y al quien usted le está siguiendo, quiere es que su alma
no se pierda. Porque eso es lo que se va a perder. Dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios, quien fue quien lo dio. El alma es la que está en juego y el cuerpo vuelve ¿a dónde? A la tierra o al Seol, que fue donde salió. Porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Está escrito? ¿Y eso no se ve? ¿Eso no se refleja? Claro. Entonces Dios es mentiroso. Lo que Él dice se cumple por encima de lo que sea. Porque su palabra, dice la palabra, cielo y tierra, pero su palabra nunca pasará. Por eso sigue agarrado del Salmo 23. ¿Cómo dice el Salmo 23? ¿El Señor quién es? Ah, bueno, ¿y qué más dice? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué dice, ay, no tengo? Ay, ¿por qué se preocupa por eso? Si Dios lo dice ahí, nada te faltará. ¿Qué le hizo falta a Eva? Para que buscara otra semilla. ¿Qué? ¿Qué le hizo falta? ¿Quién lo dijo? Por allí. Le hizo falta la palabra. Ay, pero ya Dios lo había dicho. No, Señor, sí, Dios dice, le doy la palabra, no es para que la tenga un día, sino para que la tenga toda la eternidad. Eso no es para ahorita nomás, ay, el Señor es mi pastor y más tarde no tengo plata. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues siga con la palabra. Si usted cree en la palabra, Él es tu pastor y nada te falta. Pero si Él no es tu pastor, viene otro que se disfraza dizque de pastor y le trae una semilla y le dice, gloria a Dios, le salió el empleo, pero ya no tiene espacio los domingos. Ay, no importa, todo por comer, todo por mi familia, todo por mis hijos. Ay, no, pues que la palabra que dice, yo no quiero sacrificios. Yo quiero es obediencia. Y la palabra dice, la obediencia, una de las obediencias dice, no se dejen de congregar. ¿No lo dice? Como muchos acostumbran. Ay, no. O sea, es evidente que hay empresas que a veces los domingos piden. Y uno pues, como hijo de Dios, uno tiene que ser humilde. Dígale al que está al lado, uno tiene que ser humilde. Y esa humildad, ¿sabe qué es? Un fruto del Espíritu. Y esa humildad se debe ver reflejada, porque el fruto es hacia fuera, se ve. Y como ese fruto está en usted, si hay momentos donde le toca trabajar, usted tiene boca. Y usted puede decir, bueno, jefe, yo te colaboro, pero tratemos de que los domingos no. O un domingo al menos cada 15 días. Pero yo necesito estar unido a la vid verdadera. Por favor, sí, se lo suplico. Si quiere le trabajo extras, pero al menos un domingo al mes, déjeme ir a estar con mi familia. No estar con Dios, porque usted tiene que estar con Dios allá en el trabajo también, sino con mi familia. ¿Cuál? Allá la congregación. Por eso es que dicen hermanos, sí, allá nos decimos aleluyas, lambeladrillos, panderetas locas, pero es que allá somos así. Ahí es cuando usted sabe a quién le da el primer lugar. Pero si no, bueno, no importa, un año me voy a sacrificar para la gloria de Dios. Pero eso no se preocupe, pastor, no se preocupe, siervo. Fielmente es Dios conmigo, yo le enviaré mi diezmo por correo. ¿Eso qué? Es tremendo ver cómo el hombre hoy en día vive enredado en los quehaceres de este mundo. Recordemos algo, una parte de la semilla cayó en tierra, junto al camino, la otra cayó entre pedregales, la otra cayó entre espinos y última cayó en ¿qué? Buena tierra. Por eso la prédica era buena tierra
buena semilla da buen fruto. Entonces, no hay campo malo. Dígale al que está al lado, no hay campo malo. Más bien dígale, lo que hay es semillas malas. Eso producimos frutos malos. ¿Entendido? Por eso no juzgue al otro. No juzgue al otro. No juzgue al otro, porque el otro también es un campo. ¿Y ese campo qué es? Bueno, que tiene mala semilla. Entonces, ore para que cambie esa semilla. No ore para que se muera. Jeremías escribió Lamentaciones. Jeremías escribió Lamentaciones. Entonces son Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37. Mira esto, mira esto, mira esto. No se me desconecte. ¿Qué dice Lamentaciones 3:37? ¿Quién será aquel que diga qué sucedió? Algo que el Señor, versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es Él. Mire lo que sigue diciendo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En pocas palabras, si Dios está permitiendo hoy cosas que sucedan atroces, es porque Él tiene el control. Él sabe hasta dónde. Él es el único que sabe hasta dónde usted va a poder resistir. Hay un texto bíblico que no lo tengo ahorita en memoria como bien, y dice que así como Dios permite la prueba, Él también da la salida. Hay gente que está pasando pruebas en este día. Hay gente que está pasando momentos difíciles en su vida sentimental, en su parte emocional, en su parte de voluntad, donde él dice yo no quiero hacerlo, pero termino haciéndolo. Y quiero decirle algo, que eso que usted está viviendo es solamente el producto de una mala semilla. Entonces no le eche la culpa al diablo. El diablo simplemente iba pasando y miró que usted estaba durmiendo y dijo: dejemos esto ahí a ver qué produce. ¿Entendido? No se ponga a reprenderlo y a hacer cosas que los demás hacen, porque eso lo único que va a traer, ¿sabe qué es? Condenación. Escrito está y quedó registrado en el libro de Judas, perdón, en la epístola o carta de Judas, y creo que también Pedro lo explicó. Dice: son como bestias brutas que pelean contra las potestades y respetándolas, sabiendo que eso viene de Dios, porque son autoridades, potestades, demonios. Todo eso lo permitió Dios. O Dios, ¿no será que Él no, en un momento y en un abrirse de ojos ya podría acabar con todo eso? Podría decir ya, ¡pum! Nomás con solo pensarlo Dios, ya. Con solo pensar que Dios en este momento pensara que el mundo se acabara, ay Dios mío, creo que yo terminaría pulverizado. Porque ¿quién todavía no tiene arraigo a ese mundo? Por eso la importancia de que dice la palabra en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Siga perseverando, siga andando, siga andando, siga andando. Pero es que, Señor, usted no se preocupe, ocúpese en mi palabra. Pero es que, Padre, nada de quejas, avance hacia la tierra prometida. Pero es que, Señor,
no mires atrás, porque los que miran atrás no son dignos de mí, y los que ponen su mano en el arado tampoco son mis discípulos. ¿No lo dice la palabra? Póngase sobre sus Una vez pies. más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.